Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha publicado su informe anual de 2024 sobre la situación de los derechos humanos en la región. En esta edición, el informe destaca el debilitamiento de la independencia del Poder Judicial como uno de los principales retos. La Comisión observa además un recrudecimiento de los ataques contra los colectivos más vulnerables a la discriminación, como las mujeres, las personas LGBTI o los pueblos indígenas, además del seguimiento a la implementación de sus recomendaciones en países como Brasil, El Salvador, México y Perú. El documento incluye informes especiales sobre la situación en Cuba, Nicaragua y Venezuela. En estos últimos tres países que no permiten el ingreso de la CIDH en sus territorios, el informe reporta graves vulneraciones a los derechos humanos. La CIDH publica su informe anual en el que alerta de que América Latina afronta además una de las épocas de mayores retrocesos para los derechos humanos. Saludamos a la secretaria ejecutiva de la CIDH, Tania Renom-Pansi. Bienvenida, señora Renom. Buenas noches y es un gusto estar con ustedes una vez más. Es un informe, señora Renom, que esta vez es de más de 1000 páginas, 1200 y algo páginas, que compila la situación de los derechos humanos en la región en 2024. Quiero hacer hincapié en eso. Ustedes presentan los avances y desafíos que enfrentan los Estados miembros de la OEA. Respecto a los flujos migratorios, por ejemplo, su comisión detecta un panorama preocupante y no solo ahí. ¿Qué y quiénes son los que más preocupan? Bueno, creo que respecto a la migración tenemos que partir por un supuesto inicial. Los estados en su soberanía pueden elegir la forma y las mejores políticas para poder controlar la migración. Sin embargo, vemos con mucha preocupación que en ocasiones estas formas y políticas públicas no dialogan con principios de derechos humanos. Vemos que hay países en donde se devuelve a personas a sus países, aun cuando son solicitantes de refugio de asilo, como en el caso de los Estados Unidos recientemente, violando así un principio fundamental que garantiza la vida de las personas, que es el principio de no devolución. Vemos también que otros países han respondido desde hace ya varios años con una política de detener los flujos migratorios del sur hacia el norte de distintas formas, desde militarizando las fronteras hasta deteniendo a las personas migrantes. Entonces, todas las maneras pueden estar en el marco de la soberanía de los países, pero todas estas formas tienen que dialogar con principios de derechos humanos como el respeto a la vida, a la integridad y al pleno cuidado de que a las personas que se les devuelve a sus países no están en graves riesgos en su vida o en su integridad, considerando además que hay países profundamente peligrosos para que las personas regresen a esos contextos. Para quedarnos un momento en los Estados Unidos, que ya sé que hay muchos aspectos de ese país que no se incluyen en el informe porque fue de 2024 y han cambiado muchas cosas desde la entrada de Donald Trump, aunque ya ustedes denunciaban cosas antes incluso de que asumiera el cargo. Me pregunto, señora Renom, ¿se saltan las expulsiones de migrantes impulsadas por el presidente estadounidense los estándares de derechos humanos y han pedido ustedes explicaciones a la administración Trump, por ejemplo? Nosotros nos hemos pronunciado. En febrero de este año pudimos sacar un pronunciamiento, un comunicado de prensa, preocupados, manifestando la preocupación que tiene la Comisión Interamericana sobre la situación de personas migrantes. No podemos generalizar y decir que todas las personas migrantes que han sido devueltas se les ha violado un derecho humano o un debido proceso, pero sí podemos decir que hay situaciones que preocupan. Hay situaciones en donde personas solicitantes de asilo o refugio han sido devueltas y esto viola principios básicos de derechos humanos, y hay personas que aún sin un proceso judicial iniciado han sido deportadas a otros países como El Salvador para ahí tener una pena privativa de la libertad. Penas privativas de la libertad en donde no está acompañado un juicio, un entendimiento de la razón por la cual se está privado de la libertad, o tampoco no se entiende un proceso judicial claro. Esos son los elementos que nos preocupan. Tania, veíamos en las imágenes a Trump con Nayib Bukele. ¿Vulnera El Salvador su deber como miembro de la OEA al prestarse a encarcelar a migrantes expulsados? Brevemente, si puede.
Diría que no es una vulneración de un país hacia los compromisos internacionales de manera directa, pero sin embargo hay preocupaciones concretas. Cuando uno piensa que un país recibe personas privadas de libertad de otro país, se tendría que pensar en procesos de reinserción social si esas personas han cometido algún ilícito. Ser una persona migrante no es de ninguna manera un crimen bajo la jurisdicción de los países miembros de la Organización de los Estados Americanos. Migrar no es un delito, pero en cambio cuando por migrar a las personas se les pone privadas de libertad, la pregunta que sigue es, ¿esta privación de libertad te contempla y respeta por lo menos derechos humanos tales como el derecho a estar cerca de la familia? El derecho de las familias a estar cerca de la persona privada de la libertad, contempla y respeta la razón por la cual una persona es privada de libertad, un juicio justo. Entonces hay un vacío que todavía tenemos preguntas que hacer y que necesitamos escuchar estas explicaciones de parte de los Estados miembros. Otro aspecto, Nicaragua, Venezuela, Cuba, no son miembros de la OEA. ¿Por qué siguen ustedes monitoreando su situación? Y me refiero porque ¿cómo puede funcionar en estos casos la recopilación de datos? ¿Es posible una cooperación en estos casos? Definitivamente no tenemos una cooperación de Cuba que está desde 1998 en el capítulo 4B, de Nicaragua que vuelve a estar en el capítulo 4B desde 2018 y de Venezuela que está desde hace 15 años en el capítulo 4B. No tenemos un diálogo con esos estados, pero sí tenemos un diálogo constante con la sociedad civil de ese país, ya sea aquella que está en esos países o las personas exiliadas que tienen y han tenido un rol importantísimo o en la defensa de los derechos humanos o en la libertad de expresión o simplemente ciudadanas y ciudadanos profundamente afectados. Entonces, gracias totales a la gente que con mucha valentía nos puede dar sus testimonios que nos permiten tener estos informes a mano. Habría mil cosas más de las que hablar, pero lo tenemos que dejar ahí. Tania Guénon-Pansi, secretaria ejecutiva de la CIDH, muchísimas gracias por esto. Un cordial saludo hacia Washington. Un placer estar con ustedes. Buenas noches.